Las células tienen que poder comunicarse, pues tienen que poder comunicarse así, a grandes rasgos. Pueden comunicarse con otras células, pero también pueden mandarse señales ellas mismas para inducir algún proceso, ¿sí? Dentro de eso, de ellas mismas, en la misma célula. Entonces, estas formas de comunicación, pues son muy variadas. Tenemos aquí la comunicación o la señalización autócrina, la señalización, la parácrina, esta es a través de uniones GAP, y la señalización endócrina, ¿sí? La que está aquí hasta abajo. En la señalización autócrina, esta por ejemplo la utilizan mucho los linfocitos y otras células del sistema inmune. La célula va a producir una sustancia que después es captada por ella misma, o sea, produce una sustancia, es como una forma de hacer trampa de la célula. Como si yo tiro un billete y después lo recojo y digo, ah, miren, encontré dinero. Igual, la célula libera una proteína, puede ser un factor de crecimiento, puede ser alguna proteína que va a inducir después la transcripción de otro gen, pero ella misma tiene receptores para esa proteína. Entonces, esa proteína que liberó la célula va a ser captada nuevamente por la misma célula y va a inducir una señalización que va a activar más genes. Entonces, así le hacen los linfocitos, por ejemplo, para proliferar y replicarse, para convertirse más rápido en células plasmáticas y producir inmunoglobulinas, los macrófagos para poder fagocitar más efectivamente, etcétera, ¿sí? Esto lo vamos a estar viendo mucho cuando hablemos sobre la respuesta inmune. La señalización a través de uniones GAP, esa es la que utilizan las células que están conectadas mediante estas uniones, como las células del músculo cardíaco, dijimos. Se transmite una señal, pero de forma casi instantánea a través del flujo de iones o de otras sustancias por el citoplasma a través de estas uniones GAP, y pues las células pueden trabajar de forma muy coordinada. La señalización parácrina es cuando una célula libera al medio externo una sustancia y esta es captada por las células que están adyacentes. Las células diana o células blanco están ahí cerquita, entonces van a reconocer esa sustancia del medio extracelular y pues van a iniciar algún proceso aquí dentro de ellas. Por ejemplo, esto lo vamos a ver también cuando hablemos de reparación de tejidos, ¿sí? Vamos a tener ahí macrófagos que van a inducir la reparación de tejidos mediante la activación de fibroblastos y pues les van a mandar señales de esta manera, ¿sí? Liberan factores de crecimiento y otras sustancias que activan a los fibroblastos, y los fibroblastos están ahí a un ladito, entonces empiezan a proliferar y empiezan a trabajar. Y la señalización endocrina es la que llevan a cabo nuestras glándulas, ¿sí? La tiroides, la hipófisis, el páncreas, también el páncreas endocrino, pues otros sitios de producción de hormonas como las gónadas, por ejemplo, van a producir una sustancia que va a salir al torrente sanguíneo, va a viajar por ahí, por la sangre esa sustancia, y después va a llegar a su célula diana y ahí va a ejercer algún efecto. Existe otra vía de señalización que pues es una variante de esta vía parácrina, pero algunos autores la mencionan como una vía aparte, ¿sí? Que es la señalización sináptica. En parte es una señalización parácrina porque, bueno, está una célula mandándole una señal química a otra célula que está ahí a un ladito, ¿sí? Esto lo vemos en los axones de las neuronas cuando mandan un impulso de una a otra. Pero la diferencia con la señalización parácrina que vimos aquí es que esta célula señalizadora, la que está en verde, emite esta señal química, y esta célula blanco, la que está como color naranja o rosa, no sé cómo la vean, va a consumir, va a atrapar ese químico que le mandó la señal y pues lo utiliza dentro de sí misma, o va a hacer algún proceso, pero ya no se va a recuperar esa molécula que mandó la señal. En cambio, en la señalización sináptica sí hay reciclamiento de este mensajero, ¿sí? De esta señal química. Por ejemplo, la acetilcolina, que se libera aquí en las uniones sinápticas, va a mandar señales de una célula a otra, o por ejemplo de una neurona a una célula muscular cuando estamos en la capa neuromuscular. Entonces, si tenemos por ejemplo aquí un axón de una neurona y tenemos aquí una célula muscular,
La placa neuromuscular es ese sitio de unión donde se aproxima mucho una célula muscular con una neurona y donde le va a transmitir el impulso nervioso para contraerse. Entonces aquí esta neurona va a tener acetilcolina aquí en este extremo de su axón y cuando se tiene que mandar un impulso la va a liberar hacia este espacio. La acetilcolina va a interactuar con un receptor para acetilcolina que está aquí en la membrana de la célula muscular, ¿sí? Esto va a estar aquí. Y una vez que lleva a cabo su reacción, esa acetilcolina va a ser liberada. Es liberada y regresa a la neurona para volver a ser almacenada y volver a ser liberada. O sea, no se consume ahí. Esa es la diferencia entre la señalización sináptica con la parácrina así común, ¿sí? Pero pues igual es como una variante de este tipo de señalización. Bien, ¿cómo reconocen estas señales químicas las células? Esto no lo vamos a explicar demasiado porque lleva una explicación muy compleja. Todo este tipo de moléculas que vemos aquí ancladas a la membrana de esta célula, que son los llamados receptores de membrana. Hay muchos tipos de receptores de membrana, dependiendo de su composición química y las propiedades que tienen y los ligandos con los que interactúan. Pero pues aquí vemos los principales, sí, los que se llaman receptor de tipo tirosina sinasa o los de tipo no tirosina sinasa, que forman, son pues unidades proteicas transmembranales que cuando se unen a su ligando mandan una señal interna en el citoplasma de la célula. De hecho, así funcionan la mayoría de los receptores. Tenemos, por ejemplo, los receptores Notch, que cuando se unen con su ligando también van a romperse y van a mandar una señal hacia el núcleo de la célula. Los receptores frizzled o encrespados y los receptores de 7 dominios de proteína G transmembranal, que cuando se unen a su ligando, como se cambia la carga eléctrica de esta proteína, se va a transmitir ese impulso hasta el interior y pues ya va a llevar a cabo una reacción. En este caso de los de 7 dominios transmembrana van a inducir una transformación de ATP a AMP cíclico, que es un llamado segundo mensajero dentro de la célula. Un segundo mensajero es una molécula que va a encargarse de llevar un mensaje, ¿sí?, a otra parte de la célula. La mayoría van a activar así segundos mensajeros o una señalización en cascada. Una señalización en cascada es donde tenemos nosotros nuestro receptor. Tenemos nuestro receptor, se va a unir el ligando a ese receptor. Entonces este receptor va a activar a otra proteína, pero dentro del citoplasma. Esta proteína activa a otra proteína, esta proteína activa a otra proteína y así se pueden ir. Va a haber una cantidad variable de pasos dependiendo de la llamada vía de señalización. Esta es una representación de una vía de señalización. Van a tener más o menos pasos, ¿sí? Y la mayoría de las veces esa señal concluye aquí, en el núcleo de la célula, activando la transcripción de algún gen. Aunque esto puede enviar otra señal, por ejemplo, a las mitocondrias para inducir la apoptosis, etcétera. Pero la mayoría de las señales así que se reciben a través de la membrana de la célula van a llegar aquí al núcleo de la célula. Entonces aquí estamos viendo algunos ejemplos, ¿sí? Los receptores de tipo no tirosina sinasa, los de tirosina sinasa, de proteína G de 7 dominios que envía una señal con AMP cíclico, los de tipo Notch, aquí están uniendo al núcleo. Los de tipo frizzled o encrespados también, que mandan señales al núcleo a través de esta molécula que es la beta-catenina. Y bueno, algunas sustancias no van a necesitar de esto, ¿sí? Dijimos que la célula es impermeable para la gran mayoría de sustancias que están en el medio externo, pero mencionamos un par de sustancias que pueden atravesarla libremente. Una era el oxígeno y el dióxido de carbono, que esos, el oxígeno pues sirve para el metabolismo y el dióxido de carbono se produce dentro de la célula y más bien la atraviesa para eliminarse. El agua en pequeñas cantidades, pero también las hormonas. Mencionamos las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas
como los estrógenos, la testosterona, esas atraviesan la membrana citoplasmática y se unen a receptores que están en el citoplasma o en la membrana del núcleo. Se unen a ese receptor y ahora sí van e interactúan con el ADN de la célula para inducir la activación de algún gen, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos. Ahí en el libro de Robbins vienen un poquito mejor explicados. Bueno, vienen mucho mejor explicados, sí, pero cómo funciona ya en detalle cada uno de ellos, pero básicamente la función es muy similar y es de enviar señales hacia el núcleo o hacia alguna otra parte de la célula para hacer, pues, para llevar a cabo algún proceso dentro de la misma. Aquí tenemos un ejemplo de un receptor, bueno, de una proteína que es un segundo mensajero muy conocida, es la proteína RAS. Esta está unida a un receptor para factores de crecimiento y conectada a él mediante un puente de proteínas. Entonces, esta proteína RAS manda señales al núcleo mediante dos vías, las MAP sinasas o sinasas dependientes de mitógeno, y la vía PI3K y mTOR para activar la transcripción de genes que van a culminar con una estimulación del ciclo celular, o sea, van a inducir una proliferación de la célula, una replicación. ¿Cómo funciona esta proteína RAS? Esta la vamos a recordar cuando hablemos sobre cáncer, pero bueno, se recibe la señal en este receptor. Como es para un factor de crecimiento, bueno, lo va a activar justamente ese factor de crecimiento. Por eso este ligando se llama así factor de crecimiento, porque la señal que va a estimular va a inducir la replicación celular. Entonces se manda la señal hacia el interior de la célula, se libera la proteína RAS de este puente que la une al receptor. Y bueno, la proteína RAS tiene una molécula de guanosindifosfato acoplada. Entonces esta molécula de guanosindifosfato se va a fosforilar y se va a convertir en guanosin trifosfato. Con esto la molécula RAS pasa a una forma activa, manda su señal química en cascada hacia el núcleo y después la proteína RAS va a hidrolizar. Bueno, se va a hidrolizar este guanosin trifosfato, se convierte en guanosin difosfato y la proteína RAS regresa a su punto de partida, volviéndose otra vez inactiva, ¿sí? Esto lo hacen muchas de nuestras células cuando empiezan a proliferar. Vamos a hablar ahora sobre matriz extracelular. Ya estamos en la recta final de la clase, ¿sí? La matriz extracelular es el medio externo en el cual van a estar pues no suspendidas, más bien ancladas las células. En la matriz extracelular hay muchos tipos, ¿sí? Tiene diferentes características, pero pues todos los tipos de matriz van a servir como un medio de sostén para nuestras células de todos tipos, tanto células epiteliales como células mesenquimales. Sí, las matrices extracelulares, bueno, están compuestas por una mezcla de diversos componentes. Pueden contener colágeno, pueden tener proteínas fibrilares, otras como la laminina, por ejemplo, que le sirven para anclarse a nuestras células. La forma de anclaje de las células con la matriz extracelular pues es mediante proteínas, ¿sí? Una de las más comunes son las integrinas, que van a tener unidas estas fibras largas de proteínas que se llaman fibras de laminina, y esto les va a permitir anclarse a la matriz extracelular para tener un medio de soporte. Y pues estos anclajes de integrinas van a estar unidos a una unidad proteica dentro de la célula que va a estar unida al citoesqueleto. Entonces todo esto va a estar conectado tanto el exterior como el interior de la célula mediante el citoesqueleto, y pues los puntos de anclaje de la célula a su matriz extracelular. ¿Sí? Entonces, las interacciones de la célula con su matriz extracelular pueden también mandar señales al núcleo, señales de proliferación, señales de diferenciación, señales de activación de genes mediante pues la interacción con diversas sustancias que van a haber aquí en la matriz extracelular. Sí, hay ocasiones hay órganos o tejidos en los que la matriz extracelular puede contener factores de crecimiento. Entonces, ¿para qué sirve eso? Bueno, imagínense que se rompe ese tejido porque hubo un daño físico al mismo. Se va a romper la matriz extracelular al mismo tiempo que se mueren células, pero al romperse la matriz extracelular
se libera ese factor de crecimiento e inmediatamente va a ser captado por las células que están alrededor para empezar un proceso de reparación del tejido. Entonces es una forma eficiente de promover la reparación de los tejidos también cuando estos se dañan. Les decía que hay muchos tipos de matriz extracelular. Aquí vemos algunos ejemplos. Estos fibroblastos, por ejemplo, que están del lado derecho, están dentro de una matriz que se llama matriz intersticial. ¿Sí? La matriz intersticial es rica en fibras de colágeno, pero colágeno de tipo fibrilar. Acuérdense que hay varios tipos de colágeno. Tienen elastina, proteoglucanos y hialuronano. Entonces esta matriz sirve para proveer un medio de soporte que sea elástico y compresible, ¿sí? O sea, para proveer amortiguación a las células. Otras matrices extracelulares tienen funciones muy específicas que necesitan que tengan ciertas características. Por ejemplo, las que sirven de punto de anclaje para los epitelios deben proveer un anclaje fuerte, porque si no los epitelios se descamarían, se desprenderían las células epiteliales. Entonces, el tipo de matriz extracelular en el cual se anclan todos los tipos de epitelios se llama membrana basal. Sí, la membrana basal tiene un tipo especial de colágeno, que es el colágeno tipo 4, y otras proteínas como la laminina y proteoglucanos. La interacción entre colágeno tipo 4 y la laminina, que vemos aquí del lado izquierdo, va a hacer que esta matriz se organice en forma de tándem, como en capas. Si se fijan, la matriz intersticial es más fibrilar. Las fibras están con una organización más al azar y es como si fuera una red. En cambio aquí los componentes de la matriz extracelular de tipo membrana basal están organizados en capas, ¿sí? Muy densas, que le proveen esa resistencia a la membrana basal y pues le sirve o les provee a las células epiteliales de un punto de anclaje firme. Y esto lo vemos en todos lados, en los epitelios como en los epitelios del tubo digestivo, en el epitelio de la piel, en el endotelio que está en los vasos sanguíneos, etc. Hay otros tipos de matrices que tienen resistencia, por ejemplo, a la compresión, como la matriz condroide que vemos aquí en la parte del medio. Esa es la que nos va a formar al cartílago, aunque hay varios tipos de cartílago. Si cambiamos alguno de los componentes de esta matriz condroide, podemos tener un tipo diferente de cartílago. Ya cuando veamos el capítulo, ya casi al final del curso de tumores óseos, vamos a hablar sobre el cartílago, pero hay varios tipos: el hialino, el elástico y el fibroso, y los diferentes tipos pues varían en la composición de su matriz. Les decía que hay matrices extracelulares que tienen factores de crecimiento, como esta de aquí, que van a estimular la replicación celular o la reparación del tejido cuando hay algún daño, o otras matrices que son más elásticas, ¿sí? O algunas que pueden retener más agua para mantener un medio más hidratado, etcétera. Sí, hay muchos tipos de matriz extracelular y pues la diferencia, la combinación de ciertos componentes les va a proveer de sus características. Ya para terminar la clase vamos a hablar en 2 o 3 diapositivas sobre lo que se menciona en el capítulo de Robbins del mantenimiento de poblaciones celulares. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo se va a mantener estable la cantidad de células en un tejido? ¿Sí? Las células de un tejido, esas son la población celular de ese tejido, y en condiciones ideales, pues los tejidos deben tener una cantidad estable de células. Si se acumulan muchas células, ese tejido crece y eso nos puede traer problemas, pero también si las células empiezan a morir y no se replican, vamos a tener menos células en ese tejido y también nos puede acarrear otra serie de problemas. Entonces, tiene que estar balanceado tanto la tasa de replicación, o sea, qué tantas células están replicando en ese tejido, como la tasa de muerte celular, para que tengamos una cantidad estable de células. Estos términos de la potencialidad de las células, ¿sí? Totipotencialidad, pluripotencialidad, multipotencialidad y unipotencialidad, nos hablan de la capacidad que tienen las células de convertirse en un tipo celular distinto. ¿Sí? Aquí los tenemos acomodados en orden. Las células que están hasta arriba son las que pueden formar más tipos celulares, y conforme vamos descendiendo se va restringiendo la capacidad de estas células. Entonces las células totipotenciales, que están aquí en primer lugar, son las que nos forman tanto a un organismo, ¿sí? Un organismo completo, pero también a
Perdón, esta debería estar acá más bien. Está en segundo lugar. Las dos tipos potenciales nos van a formar un organismo completo, ¿sí? Por ejemplo, el óvulo fertilizado, y la fase de 4 células del óvulo nos va a formar un organismo completo. Las pluripotenciales nos forman a un organismo completo y a todas las estructuras de soporte. No, sí estaba bien. Aquí lo leí mal yo. Nos forman un organismo completo las totipotenciales y también sus unidades, sus estructuras de soporte, ¿sí? O sea, el óvulo fecundado y todavía su fase de 4 células está formado por células totipotenciales, es decir, estas van a dar origen a todo el organismo, al nuevo individuo, sí, al embrión y al feto, pero también a las estructuras de soporte, al corion, al amnios, a la placenta, etcétera. Cuando avanzamos, perdemos una capacidad de potencialidad, entonces pasamos a las células pluripotenciales. Estas nos van a dar origen a todos los tipos celulares del organismo, pero no a las estructuras de soporte. O sea, estas ya no pueden formar placenta, amnios, corion, ¿sí? Esa capacidad se perdió aquí con las células totipotenciales. Después tenemos las células multipotenciales, que estas nos pueden formar un pequeño número de tipos celulares distintos. Estas las tenemos en son las llamadas células madre somáticas, ¿sí? Las que vamos a tener como células madre, pero ya locales de algún tejido específico. Entonces tenemos, por ejemplo, células madre en la piel, que nos van a formar únicamente queratinocitos, que son las células que forman el epitelio de la piel. Células madre en el intestino, que nos van a formar únicamente células de la mucosa intestinal, etc. Y las células unipotenciales, que son las que tienen menos capacidad de formar tipos celulares, de hecho no forman tipos distintos, forman un solo tipo de tipos celulares, ¿sí? Las unipotenciales son como las más restringidas. Estas aquí, sí, son las últimas. Solamente pueden dar origen a un tipo celular, nada más. Bien. Entonces, pues aquí tenemos representado esto. Las células totipotenciales, dijimos, nos van a formar todo el organismo completo, más sus estructuras de soporte. Las pluripotenciales nos forman a todas las células del organismo, pero sin sus estructuras de soporte. Las multipotenciales nos forman las células, pero de algún solo tipo de tejido determinado, tienen una capacidad más restringida. Y finalmente las unipotenciales, que solamente nos dan origen a un solo tipo celular. Y bien, con este pequeño dibujito que viene ahí en su libro de patología de Robbins, se puede explicar entonces en qué consiste esto del mantenimiento de las poblaciones celulares. Nosotros vamos a tener primero un stock o un grupo de células madre en un tejido. Esas células madre van a estarse replicando, ¿sí? Para mantenerse a sí mismas, y van a estarse transformando en las células madres somáticas de ese tejido, las células unipotenciales. Estas células unipotenciales pueden proliferar para estar volviendo pues a resurtir sus números, volviendo a crecer sus números. Pueden proliferar, lo que va a aumentar la cantidad de células. Pueden morirse, lo que va a disminuir la cantidad de células. Entonces, esta tasa de proliferación y la tasa de apoptosis deben estar balanceadas para que no nos crezca demasiado esta población de células. Y también una vía de escape alternativa de estas células, cuando está, por ejemplo, aumentada la tasa de proliferación y no aumenta a la par la tasa de apoptosis, es que se pueden diferenciar. Una célula diferenciada es una célula que está completamente madura y ya va a tener un ciclo de vida determinado y una función determinada, y ya no se va a replicar. Cuando una célula se diferencia, pierde su potencial replicativo y ya ahora sí es una célula somática que va a tener una función determinada en un tejido, y una vez que termina un ciclo de vida se muere esa célula y pues de ahí termina. Sí, entonces, mediante el equilibrio entre estas tres tasas de apoptosis, acá abajo, de proliferación y de diferenciación, es que se va a mantener estable la cantidad de células en un tejido determinado. Esta proliferación de células va a estar regulada, se va a dar mediante el ciclo celular, que es una secuencia de eventos
estrechamente regulados que nos van a conducir a la producción de una nueva célula a partir de una célula madre, ¿sí? Una célula madre no en este sentido de células madre somáticas, más bien de una célula que le va a dar origen a la célula hija. A fin de cuentas sí es una célula madre porque solo las células madre de un tejido pueden replicarse, ¿sí? Las células diferenciadas ya no pueden hacerlo. Entonces, ¿en qué consiste el ciclo celular? Bueno, es una serie de procesos que van a conducir a la replicación de la célula. Se va a replicar el ADN de la célula, todo su material genético, se van a replicar los organelos y se va a dividir en la célula en dos células individuales, ¿sí? El ciclo celular tiene 4 fases: la fase G1, la fase S de síntesis, la fase G2 o premitótica y la fase M o la fase de mitosis. Todas estas fases tienen puntos de control. ¿Por qué? Porque aquí van a suceder muchos procesos dentro de la célula y todos esos procesos tienen están expuestos a potenciales errores, ¿sí? Puede haber errores en la transcripción, perdón, en la replicación del ADN, por ejemplo. Entonces eso nos induciría a la formación de las llamadas mutaciones del ADN, que vamos a conocerlas bien qué son la próxima clase. Pero bueno, puede inducir mutaciones y de aquí nos podría surgir con el tiempo una célula cancerosa si no hubiera restricciones en este proceso. Entonces aquí hay muchos puntos de restricción. Por ejemplo, aquí nos ponen 2 de los principales. Sí, primer checkpoint. Bueno, primero este punto de restricción que nos va a decir si la célula empieza o no la fase de síntesis. Tenemos un checkpoint aquí y otro checkpoint acá, el primero del final de la fase G1, el segundo del final de la fase G2. En el primero se va a revisar que el ADN de aquí del núcleo de la célula esté íntegro, que no tenga errores, ¿sí? en su estructura. Si tiene errores el ADN, se va a intentar reparar. Si no se puede reparar, la célula no va a pasar de este punto, ¿sí? Aquí se va a quedar atorada y ya no va a pasar, y incluso puede que esta célula se envíe a apoptosis mejor para evitar otro problema de este tipo. Si pasa este punto de control, si la célula aprueba este punto de control, bueno, va a avanzar hacia la fase de síntesis. La fase de síntesis es la de síntesis del ADN, o sea, se va a replicar ese ADN de la célula. En la fase G2 se van a empezar a replicar los organelos y otros componentes de la célula, y al final de la fase G2 va a haber otro checkpoint para revisar ese ADN que supuestamente ya se replicó. Esta debe ser una copia perfecta, exactamente idéntica, ¿sí?, al original. Entonces se revisa el ADN para ver si no quedaron segmentos sin replicar o si no quedaron daños. Si se detectan anomalías, esta célula se regresa un poquito, se vuelve a reparar el ADN o se intenta reparar. Si no se puede reparar, nuevamente, si aquí fracasa la célula, no va a pasar hacia la siguiente etapa e incluso puede enviarse a apoptosis. Si aprueba esta etapa, bueno, si aprueba esta etapa, va a avanzar en la fase de mitosis, que es donde ya se van a condensar las hebras de cromatina en los cromosomas. Se van a activar estos dos organelos que están, o puntos de anclaje que están en la célula, que se llaman centriolos. A partir de ahí se van a tender microtúbulos hacia los centrosomas de los cromosomas. Van a traccionarse los cromosomas para traerse la mitad hacia una célula y la otra mitad hacia la otra célula. Y después todo se va a ir separando hacia los polos de esta célula. La célula se empieza a elongar y se divide en dos células diferentes, la célula original y la célula hija. ¿Sí? Si esta es una célula que necesita estarse constantemente replicando, bueno, la célula vuelve a entrar otra vez a la fase G1 y vuelve a hacer todo este ciclo nuevamente. Pero si no, la célula puede salir una fase que se llama fase G0. Es una fase estacionaria del ciclo celular, que es como una fase de descanso provisional. La célula puede volver a entrar a G0 si recibe el estímulo adecuado, a G1 si recibe el estímulo adecuado, pero si no, pues se queda así nada más, ¿sí? ¿De cuál va a ser ese estímulo? Bueno, después vamos a hablar de eso cuando veamos el tema de reparación y regeneración de tejidos. Aquí vemos otra representación del ciclo celular ya con
puntos de control un poquito más desglosados. Si se fijan aquí vemos varios puntos de control. Estamos viendo 5 o 6 puntos de control. Y vemos aquí estos dibujitos como moñitos y esferas que están interactuando en cada punto de control. Estas son enzimas y proteínas que van a permitir que la célula avance en este ciclo celular. Las ciclinas, esta es la ciclina D, por ejemplo, y la ciclina A y la ciclina B, van a activar a estas enzimas que se llaman CDKs o cinasas dependientes de ciclinas. Una cinasa es una proteína o una enzima que tiene actividad de cinasa, o sea, de escisión. Son como unas tijeritas, se van a cortar ahí alguna proteína que está bloqueando el ADN para que se pueda leer, o vamos a romper alguna proteína que esté bloqueando el avance en el ciclo celular. Entonces se llaman cinasas dependientes de ciclinas porque necesitan una ciclina para poderse activar. Entonces aquí vemos que hay inhibidores para las cinasas dependientes de ciclinas, por ejemplo P16, P15, P8, P19. Son proteínas citoplasmáticas que van a ser producidas por la expresión de otros genes que van a participar en el control del ciclo celular. Entonces, cuando se inhiben estos bloqueadores, se puede unir la ciclina correspondiente con su cinasa dependiente de ciclina, y así es como se pasa de uno de estos puntos de control. Y pues estos aquí nada más vemos 6, pero realmente son muchos más en todo el ciclo celular para mantener un control estricto y que la célula no esté replicándose de forma indiscriminada, porque eso nos puede llevar a la producción de errores en la transcripción del genoma y pues a otras consecuencias como enfermedades genéticas o pues la producción de neoplasias, ¿sí? Bien, con esto terminamos la clase del día de hoy. Este es uno de mis gatitos, sí, se los voy presentando. Este es el calabazo. Aquí el calabazo le interesa saber si tienen alguna pregunta de lo que se revisó en la clase. Si no, para pues ya despedirnos por el día de hoy.